Buenos días, profesor. Dando inicio al tema del cheque, vamos a establecer lo que es la definición del mismo y establece el diccionario de la Real Academia Española que el cheque es un mandato escrito de pago, definido como un documento bancario mediante el cual una persona denominada librador le otorga la extensión de aquella cantidad exigible de dinero que reposa sobre una cuenta corriente a otra persona denominada tomador, para que ésta disponga de aquella cantidad líquida establecida en una cuenta de corriente sin que sea necesaria la presencia del librador. Esta definición está fundamentada en la teoría de la delegación o asignación, que establece que el cheque no es nada más que un documento título valor de una entidad bancaria, el cual establece que es doblemente causal, sustentado por una cuenta corriente bancaria que genera relaciones entre el librador y el banco librado, y el vínculo existente entre el librador y el tomador. En referencia a la emisión de cheque, debemos clarificar para entender de qué vamos a hablar, que la emisión de cheque es aquella, no aquel, es aquella donde es una operación mercantil, donde una institución financiera o una entidad financiera o una institución crediticia emite un documento impreso a solicitud de su cliente para realizar pagos a su favor. Debemos entender que en estos pagos a su favor, que estas emisiones de cheques siempre está comprendido de que estos son actos de comercio, están comprendidos entre lo que es acto de comercio establecidos y fundamentados en el artículo 2, numeral 13 del Código de Comercio. ¿Ok? Debemos estar claros en eso. Otro de los aspectos de la emisión de cheque es que quien emite el cheque debe tener fondos suficientes en la entidad bancaria para que ésta no frustre su pago y no ocasione o no dé origen a una denuncia o demanda por parte de la persona a quien emite ese cheque. Otra de las cosas que hay que resaltar de la emisión de cheque, de los tipos de cheques de emisión que se pueden hacer, es unas emisiones a nombre del portador y también se pueden hacer a nombre de una persona determinada o nominativa. Cuando se realiza a nombre al portador, debemos resaltar que aquí no se menciona el nombre del beneficiario, simplemente la exigencia líquida a utilizar. Ese es en el portador. En la emisión de cheque a título de una persona, a favor o a beneficio de una persona determinada o nominativa, aquí sí se menciona el nombre del beneficiario, acompañado de una cláusula que se establece por la ley del banco a nombre de. Ese es el cheque a nombre de una persona determinada o nominativa. Otra de las características o que podemos resaltar de la emisión de cheque es que estos cheques, cuando son librados, debe contener la cantidad a librar, también su fecha específica cuando se está emitiendo el cheque, así como también debe contener la firma del suscriptor, de quien emite el cheque. Mi nombre es Marlene Márquez. Teniendo conocimiento de que el cheque es una orden de pago, asimismo tenemos que conocer los requisitos de forma y de fondo para que este cheque pueda ser pagado. El artículo 490 del Código de Comercio nos establece, ¿verdad?, que el cheque debe de expresar la cantidad tanto en número como en letra. Asimismo, la orden de pago en muchas oportunidades se hace al portador y en este ejemplo que tenemos acá indicamos el nombre y el apellido del beneficiario. También por seguridad del cheque le colocamos en la parte de acá, le podemos colocar no endosable, ¿verdad? Para que no lo pueda cobrar, endosar y cobrar otra persona. Uno de los elementos esenciales es la fecha. En muchos casos se hacen cheques postdatados, ¿verdad? Teniendo el conocimiento de que ninguna entidad bancaria puede pagar un cheque
postdatado, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos 13 de noviembre del 2020. Este cheque no puede ser pagado antes del 13 de noviembre. Asimismo, como elemento esencial es la firma del librador o de los libradores, ¿verdad? Cuando hablamos de los requisitos de fondo, el artículo 491 del Código de Comercio dispone en este artículo que esas mismas disposiciones de la letra de cambio son las mismas disposiciones del cheque. Entre estas disposiciones tenemos el endoso, el aval, la firma de personas incapaces, las firmas falsas o falsificadas, el vencimiento, el protesto, las acciones contra el librador y endosantes. Cuando hablamos del endoso, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que para endosar el cheque, en la parte de atrás del cheque, por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Encontramos 3 maneras de endosar el cheque. La primera es cuando el librador le entrega el cheque al beneficiario e inmediatamente confirma el cheque, ¿verdad? Para ver si tiene el fondo suficiente para el pago. Asimismo, lo podemos endosar para depositarlo en nuestra cuenta. Aquí indica que le tenemos que colocar el número de cuenta, el nombre del beneficiario y el banco a donde vamos a hacer el depósito de este cheque. Así, de la misma manera, lo podemos cobrar por taquilla. Cuando cobramos el cheque por taquilla, ¿verdad? Colocamos la cédula o pasaporte, ¿verdad? La firma, también podemos colocar nombre y apellido del beneficiario y la huella dactilar. Si el cheque no lleva expresado estos requisitos, ¿verdad? El cheque no es válido y por lo tanto la entidad bancaria no te lo podrá pagar. Continúa mi compañera. Buenos días, mi nombre es Bislen Rosario y yo les voy a hablar sobre los tipos de cheque. Encontramos el cheque cruzado, el cheque para bono en cuenta, el cheque certificado, el cheque de caja, el de ventanilla y el cheque postfechado. El cheque cruzado es un cheque nominativo cruzado en su adverso por 2 líneas paralelas, las cuales indican que ese cheque solo puede ser cobrado por otra institución de crédito. Aquí encontramos 2, el cruzamiento general, en el que entre líneas no se anota ninguna denominación de ninguna institución de crédito y puede depositarse en cualquier banco, mientras que el cruzamiento especial, entre líneas, va el nombre de una institución de crédito y solo puede cobrarse por esta. Encontramos el cheque para bono en cuenta. Este cheque nominativo en el que se anota dicha cláusula que prohíbe al banco el cheque en efectivo y solo puede recibirlo para bono en cuenta. Este cheque no es negociable a partir de la cláusula cuando se inserta. Tenemos el cheque certificado. El librador de un cheque nominativo le solicita al banco librado al momento de expedir el cheque que lo certifique, declarando que existen fondos suficientes para cubrir el importe. Es una anotación del banco en el cheque, es su firma o por los autorizados para ello. Este cheque no es negociable y solo puede endosarse para otra institución de crédito. Encontramos el cheque de caja. Es un instrumento de pago de mayor para beneficiarios respecto a la existencia de fondos. Solo la puede expedir una institución de crédito a su propio cargo. Es nominativo y no negociable. Tenemos también el cheque de viajero. Igual que un cheque nominativo, es emitido por la oficina matriz de un banco a su propio cargo y luego es vendido por sucursales o agencias del banco. Por otra parte, tenemos el cheque de ventanilla. Es un cheque de emergencia puesto al servicio de los clientes del banco. Cuando se necesita retirar fondos de una cuentaviente de su cuenta y no tiene chequera, la sucursal libra un cheque de ventanilla para prestárselo. También tenemos los cheques postfechados.
Estos cheques se inserta una fecha posterior a la que se libra, pretendiendo acentuar al tomador que no habrá fondos sino hasta ese día que aparece en el cheque. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Daliusca Patricia Artigas Cárdenas. Cédula de identidad 26616200. El día de hoy haré mi disertación sobre los siguientes artículos. Artículo 492, artículo 493 y artículo 494 del Código de Comercio venezolano. Comienzo mi disertación teniendo en cuenta que el cheque es un documento mercantil, donde un banco o una entidad de crédito se obliga a cancelar una determinada cantidad por orden de uno de sus clientes y con cargo a su cuenta bancaria. La presentación del cheque, según lo previsto en el artículo 492 del Código de Comercio, establece que el cheque debe ser librado. El poseedor del cheque debe librarlo y 8 días siguientes debe emitirlo. Si este cheque es pagadero, será presentado en el mismo lugar. Si es 15 días siguientes y el cheque es pagadero, será emitido en un lugar distinto. La presentación no oportuna del cheque genera los siguientes efectos. Se pierden las acciones contra los endosantes, artículo 493 del Código de Comercio, y se pierden las acciones penales. El artículo 493 del Código de Comercio establece que el poseedor de un cheque no puede emitirlo sin tener los términos establecidos por el artículo anterior, artículo 492, y si no exige el pago de su vencimiento. Pierde las acciones contra los endosantes. La caducidad del cheque. La Sala Civil y Mercantil del Tribunal Supremo de Justicia, el día 30 de octubre del 2003, decidió que el cheque debe presentarse y protestarse después de 6 meses de emitido, bajo la pena de caducidad. Después que la Sala Civil y Mercantil decidió la protesta del cheque, todo cambió después de esta decisión.